de todo, claro que Ni te metas en esos problemas porque te va a sacar la foto de Cuauhtémoc Blanco y va a decir Morena, crimen organizado. Era del PES. No, era del O López Obrador con la madre de Guzmán. O sea, bueno, y ahora eso ¿y la madre que llevaba la coca dónde? ¿En la vagina o dónde? No, como En las canas. Como él se bajaba a saludar a cualquier persona en cualquier parte del país, en un lugar retirado, y después comieron. Con tal de decir barbaridades. Las barbaridades se cometieron. A tu mamá, Las ¿y barbaridades tu mamá qué culpa es muy tiene diferente, de lo que es muy tú hagas? diferente. No, Nada más, es la madre nada más del los principal fundadores del país, Es por que eso supuesto. es absurdo. Nada más los fundadores ¿Queréis? del cártel de Guadalajara, el del noreste, Claro, no, estos, sí, Luna, una sí. exagente de la Dirección Federal de Seguridad, formados por Fernando Gutiérrez Barrios, de la histórica y gloriosa Por eso, a ver, el problema época viene- dorada del PRI. A ver, espérame, el problema viene de siempre. ¿Estamos No, en corte? es que no escuchas, no ¿Estamos en escuchas. corte o no? Es que no escuchas, No, Carlos. ya A ver, regresamos. yo jamás he Entonces- defendido a ningún gobierno. Yo siempre he dicho que el problema del No. narcotráfico viene de Tú has décadas. defendido al PRI siempre. Pero no se vengas ha a salir con fortalecido, rollos. se ha fortalecido en cada Zabaleta. gobierno, y el gobierno anterior no fue la excepción. Tan sencillo como eso. Se ha fortalecido por una cuestión estructural con la transición democrática. Con los abrazos y los no balazos fue una contundente Con la estrategia para derrotar a la con la delincuencia transición organizada. democrática, el narcotráfico se convirtió en una hidra de 1000 cabezas. Antes el Estado mexicano controlaba porque había un solo interlocutor. Justamente. A partir de la transición hay 3, 4, 5, tantos como partidos políticos, tantos como jefes de plazas. Estado, y entonces se fragmentó. Y viene Y se atomizó, y eso la fortaleció estrategia ante de la... cooptar a las autoridades. Y eso lo creó No, pero esa municipales, crisis, estatales y federales. el origen de esa crisis del Estado la provocó el modelo neoliberal. Pero te está ayudando a salir del Pero embrollo no, en el que te Del embrollo en el que te metiste. Yo no me he metido en ningún embrollo. No. No, y además El nunca se embrollo mete, está él, metido tú, Zabaleta. él es Sí, una puesto blanca que no. palomita. Aquí hemos Puesto que no. Todo empezó porque Ah, el de que te gobierno está de Estados haciendo paro. Unidos, con el cual tú simpatizas ideológicamente. Pero ¿quién dijo eso? O sea, él sabe lo que yo pienso. Claro. Este ya se claro. fue más Es que volado. tú eres franquista, entonces. ¿Cómo dijo? Tú eres franquista, por sus, supuesto. por sus actos lo conocerán. ¿o Por quién sus dijo? frutos. Por eso te conozco a ti por tus Tú eres obras, güey. franquista, entonces. No, al revés, güey. Autoritario, Eso- perverso. No, autoritario no, perverso tampoco. Sí, Explotador Perverso no, laboral. porque Ah, aquí- explotador laboral, mira, que hay un testimonio de viva Eso sí. voz. No tengo dinero, que se joda aquí. Eres monarquista. No Eres cambia. monarquista. Aquí el Ni tema café. ha sido que el gobierno de Estados Unidos, No tenemos en un papel de comunicado baño. oficial, dice que el gobierno mexicano gobierna de la mano con el narco. Y tú has dicho que sí. Pues Y yo te digo que estás mintiendo igual que no, a ver, ellos. hay analistas. A ver, hay tú has analistas. dicho porque Andrés Manuel déjame saludó a la responder. mamá, güey. Déjame responder. Perdón, don déjame Jesús, responder. lo de güey te quito. Déjame responder. Hay analistas, muchos analistas, que han demostrado con datos ¿Qué? justamente de los vínculos del crimen organizado con los gobiernos. No solo en el sexenio anterior, en los anteriores. Y se mantiene esta relación. No, lo de García Luna es lo más contundente. Por ¿no? supuesto, es lo que más ha Bueno, vendido. es que los más Bueno, viejos, por ejemplo, eran Pero, del Estado pero tú dime mexicano. que si es normal que el Guajardo, presidente de Estados Ciudad Unidos Juárez, si mal no- no tome recuerdo, medidas. Miguel Miguel Es que, Ángel a ver, Félix nadie está de Gallardo, acuerdo con país, Trump. policía, No, Nadie está no. de acuerdo con Trump. ¿Estás de acuerdo? O sea, Nadie está de acuerdo. No, dijo. pero entonces, ¿por qué no te solidarizas 100% con el gobierno ¿Y mexicano? por qué voy a solidarizarme con un gobierno torpe que no ha sabido manejar la situación? Ah, no, Por pues sí, supuesto que no ha sabido manejar Por la supuesto situación. que no. Y Me preguntaste por qué, ya te estoy diciendo por qué no me solidarizo con un gobierno Quiere torpe. escuchar lo que ¿torpe quiere. en Así, qué? entonces, ¿quieres que responda lo que a ¿Torpe ti en te qué? va a Está el convencer? Tratado de Libre Comercio firmado. Y ahora hay torpeza porque hay un sinvergüenza y un imperio que lo rompe cuando le pega la gana. ¿Dónde está la torpeza del gobierno La torpeza mexicano? en que le da bueno, una ya señal estamos positiva invadiendo la sección de No. Jesús. y ella responde en ese sentido. Y luego da un golpe y ella responde en otro sentido. Es decir, ¿Qué, ha qué, sido qué, errática qué? la respuesta del ¿Qué, gobierno. qué? No. ¿Cuál ha federal. sido la ¿Qué pasa? errática? Por supuesto. Si todo ha sido completamente imposición. errática. Si todo son Hay que analizar el imposiciones. discurso que cada vez que interviene Sheinbaum. Lo hace por supuesto. perfectamente, No, güey. bueno, El su 85% de los entrevistados dicen a que... ver, el financiero Tú dice, anti- bueno, el financiero publicó una encuesta, 85% está de acuerdo con ella. Ah, pero si el financiero publica algo contrario, entonces el financiero es un pésimo medio. No, yo no he hablado Ese es de el problema de yo los no he chairos, hablado. de los fanáticos, A mí le- Te que dijeron defienden chairo. un Yo no he medio hablado cuando del- les conviene y No. lo atacan cuando les conviene. Bueno, pero volvamos Yo al nunca he tema que mencionado hoy eso nos que acabas trae. de decir tú.
Jesús. Mi encuesta sobre Claudia es la mía. Tu encuesta. Mi. A ¿Dónde ver, la ¿cuál hiciste? es tu muestreo? Metodología. No, pero es la mía. Yo Por creo eso- en ella. Yo creo en lo que no, está a ver, diciendo. un acto de fe no, no es una una encuesta encuesta. no es. A ver, no confundas. Pero a mí no me acto importa de fe no es encuesta. lo que diga No un es encuesta, periódico, no me entonces, importa. Es un acto de fe Ah, lo no, que por estás eso, haciendo. lo mío Bueno, sí. después encuesta. de Lo este mío no, paréntesis, lo mío sí, güey. aterricemos Sí, en la lo mío sí, sección güey. de Muy Jesús bien, sí. Me da Zabaleta. pena que piensen gente Por cuestiones de mexicana, tiempo. cabrón, que Claudia tiene vínculos con el narco, que Claudia, no me A jodas. ver, es que cuando nadie nos dijo están eso, ¿eh? poniendo la bota hace 40 Nadie dijo eso, ¿eh? Tú, No, ¿cuándo lo dije? hace rato has dicho que el gobierno, si hablas de que el gobierno a ver, tiene, es Claudia la Sí. presidenta, No, ¿eh? pero no es la única. No, es la única. pero la Hablé de cabeza es gobierno ella. como un concepto abstracto. Jamás dije que ella, ¿eh? No, pero no, digas. tú has- yo, no. yo dije que López Obrador sí se Saludó. reunió, por eso. No, y eso saludó. habla de complicidades y vínculos. No, mentira. Pero ahí está, no lo dije yo, está la saludo imagen. A la mamá del Chapo como a la tuya. Por Si supuesto tengo que- saludarla, yo tengo la No, educación de pero en saludarla. en un Señora, lugar su hijo se fuera de los equivocó, caminos, en un lugar ¿Eso le privado. dirías? Señora, su hijo se equivocó, cabrón. ¿A la mamá de Zabaleta o la mamá Hizo del el Chapo? túnel. Ah, sí. Hizo el túnel Ya, de te escuchó ya, te escuchó. Bien, vamos a hablar de otras mentiras, no las que hemos escuchado de Saludos, del doña gobierno. Rosario. Doña Rosario, sí. Bueno, tengo que hablar con él. Ya, pues, Bueno, Profesora, vamos a hablar calma. de otras mentiras. Ya cerramos corchete. Hasta me salí. Ya, cuando terminen me Ya avisan. regresé, Regresamos a la sección. Bien, hace unos días me invitaron a dar una plática al el Consejo de Cronistas de Cuernavaca, Asociación Civil. Ujú. Se reúnen cada mes, me parece que es un ejercicio interesante. Felicito esta iniciativa que iniciaron. ¿Todavía existe ese grupo? La Asociación Civil Sí. continúa y existe además el Consejo de Cronistas del municipio de Cuernavaca que se integra por convocatoria del gobierno municipal. Esta Asociación Civil el primer sábado de cada mes se reúne y tiene un invitado para hablar de diferentes temas. Fui invitado para hablar de los mitos y las mentiras en la historia morelense. Oh. Y voy a hacer referencia Mitos solo y mentiras, ¿así? sí, porque hemos vivido justamente a partir de la construcción de una identidad sustentada en falsos principios, en falsas premisas. Y solo doy un ejemplo. De Cuernavaca se ha dicho que hay 12 pueblos originarios o 12 pueblos fundacionales, y eso es una gran mentira. De los 12 pueblos, 3 no son de origen prehispánico, fueron creándose a partir de diferentes procesos ¿Cuáles? y particularmente son Buenavista del Monte, que habría surgido hacia fines del siglo XIX y principios del siglo XX, tanto que no tiene un patrón de origen o una patrona de origen en términos religiosos. Es la Virgen de Guadalupe, pero se celebra el 12 de enero. Es decir, una adaptación de la fecha como se da en otros lugares en el estado de Morelos. Santa Catarina se ¿Cómo hay celebra. vírgenes si entonces no estaban? No hay quien haya explicado son por qué se trasladó prehispánicos. un mes. No me refiero cuando ya se les dio el nombre de un santo o una santa, ya. católicos. Ya. El otro pueblo es Chipitlán. Hay 2 referencias mínimas en los códices de Cuernavaca, en este extraordinario libro, en este compendio que hizo Juan Bernard Chabot en 1985, de las referencias del territorio de Cuernavaca hacia el siglo XVI hasta el siglo XVIII. Hay 2 referencias de Chipitlán, como Xipitlán, y es básicamente un paraje, ni siquiera es un barrio. Y el otro presunto pueblo, que es Amatitlán, que San Luis Lo está diciendo Amatitlán. Zabaleta, amigos de estos poblados. Por ¿eh? supuesto, pero además hay sustento. Sí. Amatitlán es un pueblo de origen del actual territorio del municipio de Emiliano Zapata. Y en la segunda mitad del siglo XIX, no sabemos si todo el pueblo o parte del pueblo migró a Cuernavaca y se instaló en el lugar que ahora conocemos como Amatitlán. Y sería no necesariamente un pueblo, sino un barrio. Esto no demerita la historia de la población, pero sí hay que ubicarlos en esta dimensión del origen de los pueblos. eso como ejemplo de las mitos y mentiras que hay sobre la construcción de la memoria histórica del Estado. Sí. De Cuernavaca habla. ¿Qué otros ejemplos Habla de tienes? Cuernavaca. Los mismos barrios. Hay una tendencia, y tiene que ver con Cuernavaca, una tendencia de querer imponer la idea de los barrios originarios. Lo cierto es que cuando... Como una especie O sea, de una cosa es pueblo y chauvinismo otra es barrio. tropicalizado, Sí, ¿no? Sí, quieren Barrios forzosamente Guadalupita, estructurar, que que sí hay barrios, hay que decirlo que sí hay barrios, ¿Pero se qué crearon en su diferencia hay momento. entre pueblo y barrio? ¿Eh? Pregunto, no, de verdad, ¿por qué De hay entrada a la pueblo? extensión, ¿no? Dices
Que hay 12 Barrio es pueblos. más no, es que- hacia no, la a ver, no- identidad es que no entiendo, citadina. ¿Cuál es el La tiempo? diferencia entre No solo es pueblo y una extensión, Ah, es, no. es una cuestión de estatus jurídico Eso, administrativo. por eso, ¿qué- es decir, qué- es como la estructura, Tenían la una célula básica iglesia. es el municipio, después el poblados. estado, la ciudad, luego el estado y luego el país. Ujú. En ese sentido, existen barrios todavía en Ujú. muchas partes del país identificados como tales. En Cuernavaca hay Tepito, barrios. por ejemplo. Es un barrio, ¿no? por Ujú. sí, pero, Pero en, por en eso, varios, pero- varias poblaciones del estado de Morelos. Yo, Que es tu barrio favorito, Juan. Sí, en Tepito. Tepito. No, pero por ejemplo, mi pueblo es Lemoa y es un municipio y es pueblo. Y en el pueblo hay 8 barrios. Hablo allá en el País Ujú. Vasco. Aquí no entiendo yo. Sucede igual, ¿no? Porque el Es pueblo igual. es el municipio. No. Cuidado. Es Bilbao que no hay- es un pueblo, es una ciudad. Mi pueblo es Lemoa y es un municipio. El pueblo todo y tiene barrios, no tiene pueblos. Eso, por eso aquí me cuesta entender qué diferencia hay entre pueblo y barrio dentro de un municipio. Sí, Eso porque es- justamente es mi parte de su pregunta estructura. es A ver, por ahí, va, en a ver, serio, güey. y aquí viene Perdón primero por- la construcción del centro de la población, Ajá. que paulatinamente se convierte en el centro histórico, no en la colonia centro, Ujú. es el punto de partida, y las colonias se pueden crear y convertirse en barrios en función de cómo se va generando esta trama Sí, sí. social, no solo urbana. Bueno, en el caso de los barrios, Cuernavaca tenía 4 barrios cuando llegaron los españoles, pero después estos barrios se convirtieron hasta en 20, y eso no lo digo yo, lo dice Druso Maldonado, un investigador que murió hace 3 años, extraordinario en un acucioso trabajo que realizó consultando fuentes originales, y esto nos habla también de este proceso evolutivo. Después los barrios disminuyeron en número, también fueron cambiando de nombre en el transcurso de los siglos XVI a XIX, y hay barrios que ya no existen, como el de Santo Cristo como tal, ¿Dónde estaba? hacia el sur. Cuernavaca. Así es. Ujú. Todos implicaban, ahí sí lo que decían hace rato, la existencia de una capilla donde se veneraba al santo patrono o la santa patrona. Por ejemplo, había un templo de San Miguel en la boca calle de Guerrero, que va hacia Coaglia, y fue destruido durante el Porfiriato. Y otros templos dejaron de existir porque así convino al desarrollo de la traza urbana. Zabaleta, también me extraña mucho el tema de Panzolco, que no se animaran a destruir los vestigios totales que hay ahí para poder una iglesia ahí, cuando era como de los primeros... Estaba cubierto de tierra Ok. hasta principios del siglo XIX. Ujú. De hecho, hay una fotografía de la entrada de los zapatistas del Ejército Libertador del Sur y todavía se aprecia como un cerro. Su descubrimiento se fue dando paulatinamente. Es parte de un proceso que implicó que Porque se además era de conservara. las primeras civilizaciones en esta parte de No, acá, no era de las primeras, tampoco es de las Me decían que primigenias. era incluso que fue en algún momento más importante que Xochicalco. Son mitos, y justamente por eso hablábamos de mitos y mentiras. No hay referentes de que fuese así tan importante. Xochicalco no solo es la ciudad prehispánica más importante del actual territorio del estado de Morelos, Ujú. es una de las más importantes del país. Y no hay parangón con ningún otro asentamiento Bien. en el actual territorio Gracias. morelense. Sí. Ujú. Bien, nada más mencionar que No había... le des ideas al obispo, güey. No, Que va a ya, levantar una iglesia ya de el obispo teatro, que cabrón. jamás no que me se jodas. mete ahí el obispo. No Miren, le digas. doy Es otro- más fácil que la ponga en el Congreso, güey. Aunque hay muchos ejemplos, Una temas capilla. que Una ya capilla hemos en el abordado, Congreso. hay un tema que es el de la toma de Cuautla. A Cuautla se le asignó el estatus de heroica ciudad de Cuautla por el sitio de Cuautla de 1812, que justamente se dio en estos días, entre el 19 de febrero y el 2 de mayo de 1812. Después se le dio el título de histórica, por eso 2 veces H Cuautla. Y hace algunos años hay quien ha pretendido integrar una tercera H por la heroicidad de la toma de Cuautla por los zapatistas, por el Ejército Libertador del Sur. Pero eso es una gran mentira, porque se le asigna un triunfo a quien realmente fue un derrotado. Después de haber tomado Juanacatepec en 1911, en mayo de 1911, el Ejército Libertador del Sur, encabezado por Emiliano Zapata Salazar, se dirigió a Cuautla, llegó por el norte y se prepararon a tomar la plaza más de 4.400 integrantes del ejército, 4.400.
¿Quiénes defendían la plaza? Había población civil desarmada que no tenía la menor idea de cómo defender una plaza, y había un contingente de 300 elementos del Quinto Regimiento de Infantería, el llamado Quinto de Oro, un regimiento muy famoso porque tenía mucho conocimiento, mucha formación. Era un exitoso regimiento, encabezado por Eutiquio Munguía, un general con mucho prestigio, y 30 rurales, es decir, eran 330 contra 4.400, 12-1. Aún así, durante los 7 días que duró el sitio, los zapatistas no fueron capaces de tomar la plaza. Los federales lograron romper el sitio y salir hacia Yautepec, lo cual fue, en mi perspectiva, un acto de heroísmo y de triunfo de los federales sobre los zapatistas. ¿Qué sucedió? Ante el enojo de los zapatistas por no haber podido acabar con los federales, llegaron a destruir Cuautla. Hubo una autorización de Emiliano Zapata Salazar para el saqueo, que implicó no solo eso, sino también violaciones y asesinatos. Esto es algo de lo que no se dice de esa fecha, pretendiendo hacerla pasar por heroica cuando es una de las fechas más vergonzosas para los cuautlenses y para los morelenses. Una derrota para el Ejército Libertador del Sur, pero también una destrucción de Cuautla, de las varias que tuvo, tal vez la más grave. Oye, definitivamente son muchas entonces los mitos. ¿Cuánto duró tu charla? Hora y media. Sí, hablé de 15. callaron, Hablé de 15. La historia esta del desencuentro de Madero con Zapata en el Jardín Borda, ¿qué tan real es? Hay algunos escritores que la cuestionan, otros que no, que sí la... A ver, hay fotografías que demuestran la presencia de Zapata y de Madera en el Borda. Madero. Sí. Lo cierto es que esos detalles sobre si se sentó o no, sobre si comió o no, sobre si firmó o no. No, por supuesto que fue una ruptura. Él salió de ahí muy molesto porque Zapata porque encontró Madero, a Madero sentado, bueno, dicen que lo encontró sentado y conviviendo con los hacendados. No es que lo encontró, Zapata fue invitado. Es decir, no fue una comida a escondidas. Fue organizada como las que hacen en las mañanitas. No, fue organizada. Ajá, ya se cuenta que llega uno de Morena y encuentra a un compañero con los del PAN. Sí, pero cuando lo sorprende. Pero en este caso, Zapata fue invitado expresamente. Fue una comida organizada por los hacendados de Morelos, enemigos del zapatismo, por el gobernador interino, y para poder recibir a Madero, que iba en su camino a Iguala y que se detuvo en Cuernavaca expresamente para tomar acuerdos. Zapata despreció la invitación en el sentido de que no se quedó en la reunión porque decía que no podía sentarse con sus enemigos. Y es que los hacendados pedían que a Zapata se le licenciara e incluso se le apresara y se le juzgara, a lo cual Madero se negó, pero Madero era tibio y cobarde, y Madero siempre quiso estar bien con todos, como muchos otros políticos, por supuesto. Y lo cierto es que traicionó a Zapata y por eso es que se lanza el plan de Ayala. Cuando lo traiciona en todos sentidos, cuando decide imponer a Ambrosio Figueroa como gobernador interino en lugar de que fuese un integrante del Ejército Libertador del Sur, y otros factores. Digo, hay muchas más mentiras, muchos más mitos. Por ejemplo, la estancia... Pero de esa reunión hasta está la lista de lo que comieron y todo, ¿no? Recuerdo que... A ver, hay un menú como se usaba en la época, sí. Sí. Y hay un menú que presuntamente fue firmado por Zapata. Ajá. Yo vi el original, que lo tiene Elía Gutiérrez Quintanilla. Yo publiqué la narración que hace Elía Gutiérrez. Hicimos un folleto interesante con la imagen del menú. Sin embargo, 3 personas... ¿Como huevos? Nos invitaron a esa comida. ¿Quién la hizo? ¿Adame o Graco? En la época de Marco Antonio Adame Castillo, ajá. sí, efectivamente. Rememoraron en el marco del Bicentenario, ¿no? Del centenario. Así es. Fuimos al Borda porque hicieron esa comida. Yo no fui, de hecho, porque no estuve de acuerdo con la realización de una comida de ese tipo para conmemorar pero tú eres monarquista, tú sí fuiste. Claro. Para conmemorar una ruptura. Por supuesto, Claro. pero con los enemigos del movimiento. Claro, o sea, me parecía un despropósito. Tan revolucionario que te dices. Un despropósito respetable, pero despropósito. ¿La hizo al fin. Marco? No, se organizó a iniciativa de varios amigos de Lía, encabezados por ella. Y se invitó a varias personas para poder degustar pero el me menú. refiero, fue en la administración de Marco. Marta, no recuerdo. Sí, te digo que sí. Fue cuando Marta se sacó Ketchup todo vivía. estos ¿O ya había documentos. A ver, esta No, ¿en ¿Qué serio? fue 2010? Esta comida ¿no? se hizo en el marco de las conmemoraciones Del del Bicentenario Bicentenario. de Independencia y Centenario de la Revolución. Cultura estaba El gobernador era Marco Antonio Adame Castillo Y estaba y la directora Marta. del Instituto de Cultura, Marta Entonces, Ketchup. Eso, digo, Sí. vivía entonces Sí, todavía. seguro, ella nos Sí, por invitó. eso. Sí.
Sí, es en ese contexto. Y un dato más. Y no dio propina, porque dijo, seguro Zapata no dejó propina, entonces Claro. No, y de hecho Juanji, fue acompañado, no, por la tacañería de Juan José es proverbial. Y fue No acompañado- invita al PAN, imagínate. Fue acompañado por un personaje que algunos aseguran que es Madero, pero es interesante la imagen de Zapata saliendo del Jardín Borda en el primer patio, no había fuente, era un empedrado, va saliendo con el traje que usó ese día. Hay que recordar que le atribuye a Zapata haber usado una banda presidencial, lo cual no fue cierto. Usó una banda de 5 franjas, los colores no los conocemos, iba con su espadín, con su Winchester y su pistola y sus carrilleras. Así acompañó el contingente de Madero, siempre alejado de él, siempre atrás de él a caballo y luego a pie, y así entró a la reunión en la casa de Borda, en el Jardín Borda. Sí. Fueron escenas emblemáticas del inicio de una fotos de eso? ruptura. Sí, por supuesto. ¿Ah, sí? Hay 2 fotografías que conozco, una de Zapata saliendo acompañado de un asistente de Madero, un hombre bajo de estatura, de sombrero, un saco muy largo. Paco Santillán. Podría ser, digo. Madero Lo dijo era él. chaparrito, Sí, pero Y después hay otra fotografía de Madero con todos los asistentes a la comida y tiene un traje diferente y es fácilmente identificable por su barba. Sí hay testimonios fehacientes de que mira, estuvieron ahí aquí ambos. tengo la foto de Madero y Zapata saliendo del Borda. No es Madero. No es No es Madero, ese, dice perdón, el Zapata y otro. y otro. Y eso Que pone va atención. vestido como Madero, perdón. No, ni siquiera se sí, parecen. Luego te mando la vestimenta fotografía no. de Madero, Ok. porque hay una fotografía de Bueno, Madero este ese lleva día. sombrerito de esos. Pero de la no es época. la misma. Sí. O sea, de lejos sí parece porque sí está. Se notan los chaparrito, ¿no? estilos y se sombrero nota de Zapata está Sí. más chiquito que del que le Ajá, ponen, ¿no? también. se nota el poder adquisitivo también en la indumentaria. Es como en el video de Corona, dudaría que Zapata, ¿no? No es cierto. Y doy una fecha adicional. ¡Sopas! Doy una No fecha hay un adicional. pixeleado por ahí. En el Palacio de Cortés había una placa, y creo que con esto termino, había una placa que consignaba la estancia de José María Morelos y Pavón los días 7, 8 y 9 de noviembre de 1815 en una habitación del propio Palacio de Cortés, cuando era trasladado de Tepecuacuilco a la Ciudad de México. Sin embargo, esto no es cierto, porque él fue aprendido el día 5 de noviembre en Temalaca, luego llevado a Tepecuacuilco y luego trasladado primero, estuvo en 4 lugares del actual estado de Morelos. Primero llegó a la hacienda de San Gabriel, donde durmió la noche del 17 de En noviembre. Sí, del 17 de noviembre. Sí, Samacuzac. La siguiente noche durmió en la hacienda de Temisco el 18 de noviembre. Ay, ¿en La serio? siguiente noche, 19 de noviembre, durmió en el Siendo- Palacio de siendo Cortés, preso ya. sí, ya prisionero. Y el 20 de noviembre, en un lugar que no conocemos, durmió en Huitzilac. Y eso lo dice un derrotero del propio gobierno federal que consignó desde la salida de Temalaca. A partir de ahora, güey, no hay pedo. Pues pueden consignar y puede ser un referente histórico, Huitzilac, en ese sentido. Lo cierto es que la placa que existía y que fue retirada para los trabajos de restauración mentía al decir que estuvo 3 días ahí, porque en sentido estricto iban de paso, iban solamente descansando en los lugares donde la noche Los les agarraban. llegaba. Ujú. Perfecto, pues siempre aprendemos mucho. Muchas más De mentiras antemano. y muchos Esos- más mitos de la historia morelense. Ah, creí que las que dices. Dile lo que dijiste el otro día. ¿Qué Pues dije? yo porque no ¿Qué? sé, pero le creo ¿Qué? lo que dice, no tengo cómo desmentirlo. ¿A Pero quién? quién sabe si nos está Yo echando sí- cuentos. yo cito Tú fuentes. has dicho eso De Zabaleta dije- que no estamos seguros de lo que nos Yo está estoy seguro diciendo. que la mitad dice mentira. Yo cito fuentes. Todo lo que está que he dicho está en los libros que te he regalado. Ah. Así es que si los leíste, No. sabrás si miento o no. No los has leído. Pero si los has escrito tú, algún No, cuate tuyo, son cabrón. ediciones facsimilares de autores reconocidos. Gracias, Zabaleta. Jesús. Buen día a los Buenos 4. días. Vale. Ya nos vamos, Carlitos Caltenco. Muchas gracias por acompañarnos. Bien, Carlos. por Gracias, el Viri, pan. Juanjo, Pepe. Pepe, Nos buenos días, vamos, Juanjo, buen día. buenos Vale, días. agur. Que tengan excelente martes. Los esperamos mañana en punto de las 7. Por lo pronto, a bailar y a gozar, que se